Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más el momento de repasar las noticias más importantes del día de hoy, con Putin, que vuelve a estar en el foco, un Putin que aclara en las últimas horas su ausencia en los BRICS y sobre todo explica pues, que él no quería montar ningún tipo de numerito, no quería ningún espectáculo político. También Zelensky ha sido protagonista en el día de hoy, no solo por asistir en el día de ayer a la cumbre de Granada, sino también porque se ha quedado sin su premio Nobel. Precisamente hablando de Granada, les vamos a contar en los próximos minutos el ciberataque masivo que ha sufrido y bueno, algunos medios apuntan a que podría haber sido llevado a cabo por parte de hackers prorrusos. Y también tenemos noticias muy importantes dentro de esta cumbre de Granada, dentro de esta cumbre de la Unión Europea, por parte de Víctor Orbán, del primer ministro húngaro, y sobre todo de la rebelión que se está montando en las últimas horas, cada vez más división en Europa. Vamos a empezar hablando de Vladimir Putin. Ha empezado a esclarecer lo que sucedió hace apenas un par de meses en esta cumbre de Johannesburgo, a la que no pudo asistir, y ha contestado precisamente a esta cuestión. Ha contestado por qué no presenció, por qué no fue presencialmente a esta cita. Ha respondido una de las preguntas más importantes y el presidente ruso ha sido muy claro. Ha dicho que para qué iba a causar problemas a sus amigos durante este evento, que estaba claro que si él asistía iba a comenzar un espectáculo político, además que el evento se habría arruinado y así que ¿para qué iba a asistir a este evento? Respondió durante el Club de Discusión de Valdai, un foro de diálogo internacional en Moscú. Dice que, bueno, ya se sabe, la posible participación del presidente ruso había suscitado mucha polémica en el gobierno sudafricano, llamado en el caso a respetar esta orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional que ya emitió contra Putin el pasado mes de marzo, acusado de crímenes variopintos. Y bueno, sobre todo la oposición sudafricana estaba haciendo mucho ruido y se opuso públicamente al gobierno y además pidió el arresto al jefe de Estado ruso, una decisión que el propio Kremlin ya definió en su día como ilegal. Ya sabemos que el año que viene las tornas van a cambiar, la próxima cumbre de los BRICS va a tener lugar en octubre de 2024, se va a celebrar en Kazán y en este caso Vladimir Putin no se va a encontrar con ningún tipo de obstáculo. Precisamente seguimos hablando de Rusia, saben que Armenia también está en el foco y ojo porque Rusia está empezando a hacer algunos movimientos. Se ha anunciado que va a abrir un consulado general en la provincia de Syunik. Esto es lo que está informando la embajada rusa en Armenia. Cabe señalar que en Megri se celebró una reunión entre el jefe del grupo prioritario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para la apertura del consulado general de Rusia en la ciudad de Kapan y el alcalde de Megri. Se han discutido las perspectivas de una pronta apertura de una nueva oficina consular rusa en Syunik, que va a simplificar el acceso a los servicios consulares para los ciudadanos rusos que viven en el sur de Armenia. Además, también se ha señalado que el nuevo consulado general va a contribuir a un mayor fortalecimiento de las relaciones ruso-armenias y también a la estabilización de la situación en la región, así como también a la expansión de la cooperación cultural, humanitaria, comercial, económica e interregional. Como les decimos, situación tensa en Armenia y Rusia que va posicionándose y sobre todo va empezando a hacer movimientos para ayudar a Armenia. Vamos a hablar de otra de las cuestiones más importantes de esta semana. Hemos visto caídas muy fuertes en el petróleo y el gobierno de Rusia está empezando a moverse también en esta materia. Ha levantado la mayor de las prohibiciones sobre el diésel. En concreto, Moscú ha levantado la prohibición sobre las exportaciones de diésel por oleoductos a través de los puertos, eliminando de esta forma la mayor parte de las restricciones instaladas el 21 de septiembre. Eso sí, las restricciones de las exportaciones de gasolina siguen vigentes. El diésel es el mayor producto de exportación de petróleo de Rusia, con cerca de 35 millones de toneladas el año pasado, de las que casi 3/4 partes se enviaron a través del oleoducto. Rusia también exportó 4,8 millones de toneladas de gasolina en 2022. Otra de las cuestiones más importantes, prioritarias de esta semana, ha sido esta cumbre que se estaba celebrando en Granada. Y ojo, porque hay una noticia muy importante. El Ayuntamiento de Granada ha confirmado hace apenas unos minutos haber sufrido un ciberataque muy fuerte y además ha anunciado que va a denunciar ante la Policía Nacional. Esta ofensiva, supuestamente de hackers prorrusos, ha sido repelida por parte del equipo de ciberseguridad del consistorio. De momento, estos hechos se los ha apuntado el colectivo No Name 057. Es un colectivo de piratas informáticos al servicio del Kremlin, supuestamente, y además ha bloqueado este viernes presuntamente las páginas web del Metro de Granada y el transporte público de la capital en manos de Alsa. También
ha sido inaccesible la web de turismo de Granada de la Diputación. En teoría, el ataque también se ha dirigido a la web del Ayuntamiento de Granada, pero parecía que a los pocos minutos ya era accesible. Otra de las instituciones que ha sufrido ataques se apunta que es el Ayuntamiento de Granada. De hecho, el concejal de Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación de Granada ha manifestado que los servidores del consistorio han sufrido un ciberataque muy fuerte que ha sido repelido por parte de su equipo de ciberseguridad. Dice que no han conseguido causar ningún daño aparente, no han conseguido acceder en sus sistemas ni tampoco a ningún tipo de dato, pero dice que siguen en alerta y que siguen evaluando el impacto. Granada ha estado en el foco esta semana, sobre todo estos últimos días, y se han tratado muchas cuestiones. Estábamos hablando antes precisamente de los BRICS, de que Putin estaba explicando por qué no asistió a esta cita, pero la Unión Europea también está copiando en esta cuestión a los BRICS, está sopesando llevar a cabo una ampliación, y lo cuenta el presidente del Consejo Europeo, lo cuenta el propio Charles Michel. Vamos a escucharle. Estamos decididos a considerar la ampliación un tema prioritario. No va a ser sencillo, va a ser necesario que los Estados candidatos a la adhesión lleven a cabo una serie de reformas, y todos sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de prepararse para ser miembro de la Unión. Y en este punto no hay ninguna discrepancia. Todos coincidimos en que se va a evaluar los avances de cada Estado y sus méritos por separado. Y en ese punto todos coincidimos, porque una adhesión tiene repercusiones sobre la Unión Europea en términos de organización, financiación. Ahí es fundamental celebrar un debate previo. Y en los próximos meses no solo se trata de mantener un debate, sino también de fijar orientaciones para los próximos años. Mucho debate en cuanto a la ampliación de la Unión Europea, con Ucrania que sigue en el foco. De hecho, hay algunos que apuntan a que de cara a 2030 podría unirse a la Unión Europea, pero hay más cuestiones, más debates en esta cumbre de Granada, y uno de los más importantes ha sido el tema de la migración. Enseguida les vamos a contar lo que está diciendo el primer ministro Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, pero Pedro Sánchez, el presidente español en funciones, también ha hablado de esta cuestión y vamos a escucharle. Lo que no hay es un párrafo vinculado con la migración. Y en segundo lugar, recordar que este es un consejo informal. Es informal. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí lo más importante es lo que hemos logrado nuestros ministros de Interior hace unas semanas con el acuerdo del reglamento de crisis. Porque realmente esto es lo relevante, este es el hecho importante en términos políticos. Porque va a permitir desbloquear, nos lo había pedido además el Parlamento Europeo, el que ya culminen los trabajos del trílogo de todos los reglamentos previamente aprobados por la presidencia checa y por la presidencia sueca, y que efectivamente ahora se añade este acuerdo del reglamento de crisis, ¿no? Y de Granada nos vamos hacia Irak. El primer ministro iraquí ha confirmado que va a realizar una visita oficial a Rusia los próximos días 10 y 11 de octubre. Esto es lo que ha confirmado el propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha dicho en una conferencia de prensa en Moscú que Sudani va a sostener conversaciones primero con el presidente ruso, con Vladimir Putin, el martes, y que al día siguiente va a asistir a una sesión plenaria de la Semana de la Energía Rusa, un foro internacional para abordar las cuestiones más apremiantes del sector energético mundial. El foro se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo desde 2017 y cuenta con más de 2.500 invitados de más de 50 países y territorios que ya han confirmado su participación en el evento de este año. Pasamos de Irak, en este caso, a Ucrania. A Zelensky también está en el foco estos días y también va a hacer visitas en los próximos días. De hecho, ha confirmado que va a visitar Rumanía la próxima semana por primera vez desde que comenzase este conflicto con Rusia en febrero del año pasado. El presidente ucraniano se va a reunir con su homólogo rumano, con Klaus Iohannis, así como con otros altos funcionarios del país, según están informando algunos medios rumanos. De hecho, esta cuestión también tiene mucho que ver con el conflicto, ya que Rusia está atacando durante meses los puertos ucranianos de Río Danubio en la frontera con Rumanía, y además se están empezando a encontrar algunos restos de drones de Moscú en suelo rumano después de un bombardeo por parte de las fuerzas del Kremlin. Una posible visita a Rumanía fue anunciada por primera vez por parte del primer ministro ucraniano, de Denis Esmihal, que también en una entrevista exclusiva reveló más o menos que se iba a producir esta cita, pero no las fechas. Rumanía, además, hay que recordar que ha sido un firme partidario de Ucrania y que además defiende que es Rusia la que está agrediendo al país ucraniano. Precisamente seguimos hablando de Ucrania, que sigue tomando represalias contra Ucrania, y es que un tribunal ucraniano ha confirmado en el día de hoy que va a congelar los activos de 3 empresarios rusos por su presunto apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania. Esto es lo que están apuntando algunos fiscales y también el Servicio de Seguridad. El Servicio de Seguridad
ucraniano, que ha dicho que los activos digitales propiedad de Michal Friedman, de Piotr Aben y de Andrei Kiselyov han sido congelados. Además, se les considera parte del círculo cercano al presidente ruso Vladimir Putin y piensan que ha contribuido a la financiación a gran escala de la agresión armada de la Federación Rusa. Dice que a petición de los fiscales se han congelado los activos de 20 empresas ucranianas por un total de más de 17.000 millones de grivnas, lo que vienen a ser unos 464 millones de dólares. Además, también ha dicho que los activos congelados incluyen valores y derechos corporativos de operadores de telefonía móvil, un productor de agua mineral, compañías financieras y también de seguros. Seguimos hablando de Zelensky. Malas noticias en el día de hoy para el primer ministro ucraniano, y es que otro año más las apuestas han fallado con el Premio Nobel de la Paz. Hoy se esperaba, igual que el año pasado, que Zelensky ganara el Nobel de la Paz, pero finalmente ha sido Nargis Mohammadi, activista iraní de los derechos humanos. Al igual que el año pasado, el presidente de Ucrania, Zelensky, ocupa el primer lugar, ha estado ocupando el primer lugar en las casas de apuestas, pero el hecho de ser parte activa en una guerra hace que organizaciones noruegas, como por ejemplo el PRIO o el Consejo Noruego por la Paz, hayan dudado públicamente de sus opciones reales. Nuevo varapalo para Zelensky, que se queda sin su premio Nobel. Precisamente vamos a seguir hablando de Ucrania, de Zelensky y en este caso un asistente del propio Zelensky que dice que Ucrania está buscando más sistemas de defensa aérea antes del invierno para proteger su infraestructura energética de todo tipo de ataques rusos que causaron, según ellos, apagones masivos en todo el país el año pasado. Se necesita además apoyo de defensa aérea antes de un periodo muy difícil en el que creen que Rusia va a renovar los bombardeos con la infraestructura crítica de Ucrania. Pasamos de Zelensky a Orbán, de Ucrania a Hungría, y es que Orbán ha comparado el pacto migratorio con una violación y además descarta un acuerdo definitivo. El pacto migratorio alcanzado por los países de la Unión Europea horas antes de la cumbre de Granada va a estar sobre la mesa, ha estado sobre la mesa en esta reunión que han celebrado los dirigentes de los 27 durante el día de hoy. Un acuerdo que fue recibido con cierto alivio por parte de las instituciones europeas, pero que ojo, porque tiene por delante un camino bastante complicado para entrar en vigor. Hoy ha hablado el primer ministro ucraniano, que ha dicho que es imposible que haya un acuerdo hoy y en los próximos años. También ha llegado a comparar la aceptación de este pacto con una violación. Dice que legalmente se les ha violado y que se les ha forzado a elegir algo que ellos no querían. Siguen las disputas, sigue la división dentro de la Unión Europea, en este caso también en materia de migración. De Europa vamos a pasar a hablar de los BRICS, este bloque recién ampliado que ha visto aumentar año tras año la proporción de su suministro mundial de petróleo. El petróleo, uno de los activos que más ha dado que hablar durante esta semana y que los BRICS empiezan a controlar. Ya tienen el 40,9% del suministro mundial de petróleo y ojo porque exportan millones de barriles a otros países cada año según las últimas estimaciones de Oil Price. Por ejemplo, la producción de petróleo de Rusia ha aumentado un 1,8% este año a pesar de todas las sanciones que tiene de Estados Unidos. También en Arabia Saudí ha aumentado la producción en torno al 10,8%, mientras que en China ha aumentado un 2,8% este año. Los Emiratos Árabes Unidos e Irán también están aumentando su producción. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, 10,4% y en el caso de Irán un 4,6%. Estas estadísticas evidentemente señalan que los BRICS podrían dominar este sector en los próximos años. De hecho, podría incluso inclinarse de alguna forma desde Occidente hacia Oriente. Si los BRICS siguen con su afán de deshacerse del dólar estadounidense y sobre todo de seguir aceptando monedas locales para el comercio de petróleo, sobre todo para este sector, podrían dañar al dólar y podría ser la moneda más afectada. De hecho, el dólar podría perder su demanda en los mercados internacionales y encontrar menos medios para financiar su déficit. Pasamos a hablar de Estados Unidos, que sigue también con más sanciones y en este caso agregando 42 entidades chinas a la lista negra comercial por el apoyo militar a Rusia. Lo ha anunciado el Departamento de Comercio de los Estados Unidos también hace apenas unos minutos y ha dicho que va a agregar 42 empresas chinas a una lista gubernamental de control de exportaciones por su apoyo a la base industrial, militar y de defensa de Rusia. Las entidades incluidas en esta lista suministraron a empresas rusas vinculadas al sector de defensa ruso circuitos integrados de origen estadounidense. Esto es lo que apunta el departamento, que además está diciendo que está agregando otras 7 entidades en total de Finlandia, Alemania, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Precisamente Estados Unidos en el foco, ya no solo en el día de hoy, durante toda la semana, con datos macroeconómicos muy importantes, datos de empleo, sobre todo el más importante, el que hemos conocido en el día de hoy. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de nuestra compañera Marta Vilar. Ha sido claramente el dato del día, dato de empleo y dato de paro en Estados Unidos.
Pero vamos a empezar y vamos a ir por partes para explicar este dato. Ha sido muchísimo mejor de lo que se esperaba, muchísimo mejor para un mercado laboral al que le interesa que haya empleo y que se cree cada vez más empleo, pero no tanto para un mercado de renta variable, por ejemplo, que está buscando que el mercado laboral se ralentice, se enfríe para que la Reserva Federal no suba más los tipos de interés. No ha sido así, ha habido una sorpresa positiva para el mercado laboral porque se ha creado mucho empleo, mucho más de lo que se esperaba, más del doble. Se esperaba una creación de nóminas no agrícolas de 170.000 nóminas, finalmente nada que ver, 336.000 nóminas no agrícolas creadas en el mes de septiembre, lo que supone también prácticamente duplicar el dato que teníamos el mes anterior, cuando estaba en las 187.000, que por cierto además también se ha revisado al alza en más de 200.000 nóminas no agrícolas. Revisiones que bueno, ya estamos teniendo de la manera muy asidua si hablamos de Estados Unidos y de los datos macro, pero claro, luego hemos tenido el dato de paro, que se esperaba que bajara. Claro, un dato de paro que baja, menos desempleo, es algo negativo también para los mercados de renta variable. Finalmente no ha bajado el dato de empleo, pero tampoco ha subido. Se ha quedado en el 3,8%. Sigue siendo un dato, además, muy bajo, históricamente bajo, en los mínimos de los últimos 50 años. Y esto nos viene a indicar que todavía el mercado laboral de los Estados Unidos está muy caliente, está muy ajustado. Pero eso sí, ha hablado esta tarde Joe Biden, lo ha hecho en un comunicado también en la Casa Blanca, y ha venido a decir que el mercado laboral se estaría enfriando y poco a poco vamos a ver cómo se enfría ese mercado laboral. Es lo que necesita la Reserva Federal, entre otras cosas, para poder argumentar bien que no va a subir más los tipos de interés, porque ya se están empezando a notar esas subidas de tipos en el mercado laboral. De momento parece que no, porque todavía estamos prácticamente en pleno empleo y todavía creando unas nóminas no agrícolas a unos ritmos, desde luego, históricos. Estados Unidos, que sigue en el foco, ya no solo por estos datos, sino también por todo el caos político que hemos vivido durante esta semana en Washington, donde los republicanos siguen tramando, han pasado toda la semana tramando posibles represalias y sobre todo intentando empañar aún más la reputación de un representante, en este caso de Matt Gaetz. Ha sido el principal señalado después de su exitosa rebelión contra el presidente de la Cámara de Representantes, contra Kevin McCarthy. La moción de Gaetz para anular el cargo tuvo éxito en 2 votaciones que tuvieron lugar este martes, a pesar de que la mayoría del Partido Republicano ha seguido respaldando a McCarthy, pero esto, claro, ha tenido consecuencias, ha enfurecido a los republicanos en la Cámara y también en otros lugares. En concreto, ya están empezando a aparecer algunos nombres, por ejemplo, el representante Don Bacon, un republicano de Nebraska que representa el distrito indeciso cerca de Omaha, ha dicho que este hombre, que Matt Gaetz, no debería estar en el Partido Republicano. También el expresidente Newt Gingrich, que se convirtió en el primer republicano en 4 décadas en ocupar el cargo cuando fue elegido en 1995, también pidió la expulsión de Gaetz. De hecho, en un artículo en el Washington Post dijo que está destruyendo la capacidad de gobernar del Partido Republicano en la Cámara y que además está de acuerdo a regañadientes con la expresidenta Nancy Pelosi en que Gaetz simplemente está violando las reglas en busca de atención personal y sobre todo buscando recaudación de fondos. De Estados Unidos vamos a irnos hacia Alemania. También hemos conocido un dato importante en el día de hoy, los pedidos industriales en Alemania, que han aumentado más de lo esperado en el mes de agosto. Los pedidos manufactureros alemanes han aumentado en el mes de agosto debido sobre todo a un fuerte aumento en el sector de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. De hecho, los pedidos industriales alemanes han aumentado un 3,9% con respecto al mes anterior sobre una base ajustada estacionalmente y de calendario. La comparación trimestral menos volátil mostró que los nuevos pedidos fueron un 4,9% más altos en el periodo de junio-agosto que en los 3 meses anteriores. Y terminamos yéndonos hacia el Banco Central Europeo, en este caso Schnabel, dice que no descarta una recesión, pero que eso sí, que no ven una crisis profunda a corto plazo. Schnabel, uno de los halcones del Banco Central Europeo, ha asegurado que no se puede descartar una recesión, eso sí, no ve una crisis profunda. De hecho, Schnabel dice que no deben ser complacientes y declarar prematuramente la victoria sobre la inflación. Si los riesgos se materializan, en algún momento podrían ser necesarias nuevas subidas de tipos. El BCE sigue dejando la puerta abierta para más subidas de tipos, un poco siguiendo la línea de la Reserva Federal. Y terminamos ahora sí con una noticia de Sudamérica. Seguimos a vueltas con las elecciones en Argentina, están a la vuelta de la esquina y ojo porque empiezan a salirle más adversarios a Javier Milei. Y es que la Argentina corporativa se opone firmemente a la dolarización total de la economía, una de las propuestas clave del favorito hasta ahora para las elecciones presidenciales de Javier Milei, según 125 empresarios que han hablado con Reuters en una importante cumbre corporativa celebrada en la ciudad costera del Mar de Plata
se le ha preguntado a muchos ejecutivos empresariales de una amplia gama de sectores si querían que el gobierno mantuviera el peso o cambiara a un sistema dual peso-dólar o hiciera un cambio total hacia el dólar. Solo hay dos que han respaldado la dolarización total. De hecho, la encuesta ofrece la visión más clara y profunda hasta el momento de cómo ven los empresarios argentinos este debate sobre la dolarización que está en el centro de la carrera electoral hacia los comicios del 22 de octubre. En poco más de 2 semanas saldremos de dudas con Argentina en el foco, más allá de esta propuesta por parte de Sergio Massa sobre un peso digital. Otra de las propuestas que está sobre la mesa es esta dolarización total que propone Javier Milei, que está encontrando algunos adversarios, sobre todo dentro del entramado empresarial de Argentina. Muchas cuestiones importantes, como les contábamos, con Vladimir Putin explicando por qué no va a la cumbre de los BRICS. La cumbre de Granada, desde luego, ha estado en el foco, sobre todo con este ciberataque masivo que ha recibido en las últimas horas, y Víctor Orbán creando aún más división en la Unión Europea. Muchas cuestiones importantes que vamos a seguir analizando, contando y explicando durante los próximos días en Negocios Televisión.